La trampa alcista de septiembre se confirma, registrándose la peor semana del año en los principales índices americanos, rompiéndose de esta forma esa estructura táctica alcista que veníamos hablando por este canal. ¿Qué podríamos esperar a partir de ahora? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 8 de septiembre de 2024 y este es el vídeo de repaso semanal donde tenemos muchísimo que hablar. Se ha roto esa estructura táctica alcista. Esto no significa que el índice haya entrado en tendencia bajista. Vamos a diferenciar estos dos puntos, pero esa estructura táctica alcista que en este canal esperábamos que se mantuviera hasta el 16 de septiembre se ha roto. Por tanto, me he equivocado. Nos hemos equivocado en este canal y se ha adelantado esta trampa de septiembre. Sí que es cierto que eso no nos ha pillado muy desprevenidos. También hablaremos de la débil semana que se ha registrado en los índices, porque sí, se ha roto esta estructura táctica alcista, pero se podía haber roto de muchas formas y se ha roto pues de la peor posible prácticamente. Hemos visto como el principal índice americano, el S&P 500, ha registrado su peor semana desde octubre, creo recordar, de 2023, cayendo más de un 4%, y el Nasdaq 100 aún más afectado, cayendo casi un 6%, registrando su peor semana desde finales de 2022. Muy lastrado por los 7 magníficos. ¿Por qué los 7 magníficos son un lastre tan fuerte? Vamos a verlo en este vídeo con algún detalle y alguna gráfica súper interesante de cómo van a evolucionar o de cómo son las estimaciones de beneficio, que sin ninguna duda creo que es el punto más importante a tener en cuenta por aquí. Además de todo esto, pues vamos a plantear un poco cómo se reestructura todo, vamos a plantear un poco qué tenemos por delante. Una semana también con datos de inflación. Si bien no tenemos datos tan importantes, es la semana previa a la decisión de tipos de la Reserva Federal, el 18 de septiembre, ante la que hay una expectación muy fuerte. Y lo vamos a ver viendo cómo se movieron los futuros de los fondos federales el viernes. Les hago un spoiler, el mayor volumen registrado en la historia en estos fondos. O sea, lo que pasó la semana pasada es digno de comentar. Así que nada, vamos a ello. Vamos a empezar hablando de cómo cerró Wall Street, los principales números. Fíjense, S&P 500 menos 4,25%, Dow Jones menos 2,63%, Nasdaq 100 menos 5,89% y Russell 2000 menos 5,69%. El Nasdaq registró su peor semana desde noviembre de 2022 y el S&P 500, creo que he dicho en la introducción desde octubre de 2023, me he equivocado, desde marzo de 2023. Aquí lo tenemos más en detalle, gráfica cortesía de Bloomberg. Por tanto, ha sido una semana bastante débil. Sí que es cierto que el S&P 500 cerró la semana pasada a menos de un 1% de máximos históricos, es decir, prácticamente máximos históricos. El Nasdaq sí que es cierto que estaba un poco más rezagado. Septiembre sorprendió rompiendo la estructura táctica alcista en la que se encontraba el mercado desde el 12 de agosto. La estacionalidad lateral ligeramente positiva de inicios de septiembre, desde 1954, ya saben o ya hemos comentado aquí que la estacionalidad de la primera mitad de septiembre era más bien neutral, incluso ligeramente positiva. Sí que es cierto que en este canal no nos basábamos exclusivamente en la estacionalidad, sino que también teníamos en cuenta pues temas recompras, temas CTAs y demás, que ahora vamos a ver más en detalle, pero esto se ha roto, de hecho ha sido así, es decir, la caída no se ha producido a partir del 16 de septiembre, se ha producido muchísimo antes. Por tanto, en este canal no nos equivocamos. Pensábamos que esta estructura podía mantenerse hasta el 16 de septiembre, no por la estacionalidad, sino por la estructura en sí, donde tenemos en cuenta, como ya he dicho antes, y lo vamos a ver ahora, lo que pasa es que lo tengo un poco más adelante, todo el tema de recompras, todo el tema de los CTA, y también un punto importante era la gamma. Sí que es cierto que la estructura no era para nada tan positiva como inicios de julio, eso nos hartamos mucho a decirlo por este canal, que la volatilidad era elevada, que la estructura no era tan sólida y que dependíamos o confiábamos mucho en los datos macroeconómicos que íbamos a conocer esta semana pasada. Recuerden que hemos conocido datos de ISM manufacturero, hemos conocido datos de empleo no tan importantes como ofertas de empleo JOLTS, ADP, ISM, dentro de los ISM las partidas de empleo, el ISM servicios y luego el viernes
viernes conocimos los datos de empleo. Más que en la estructura, que la estructura no era muy sólida y que, si bien es cierto, bueno, pues la gamma estaba de nuevo en terreno positivo, sobre todo a finales de agosto, que era la semana pasada, pero no, evidentemente, tan fuerte como a inicios de julio, que impedía cualquier movimiento en dirección contraria. Básicamente, este gráfico lo que nos muestra es que a inicios de julio, cuando la gamma era muy larga, era prácticamente imposible ir contra tendencia. Es decir, veíamos como a inicios de julio era complicadísimo tumbar el mercado, hasta mediados de mes, que ya ahí con el vencimiento se fue limpiando esta gamma, incluso cayó a terreno negativo a inicios de agosto, lo que hacía aumentar cualquier episodio de volatilidad, como vimos evidentemente el 5 de agosto. Esto se recuperó y la estructura pues poco a poco iba siendo más positiva, pero sí que es cierto que ni mucho menos se acercaba a esa estructura tan fuerte que veíamos a inicios de julio, y eso lo que hacía era que estuviéramos un poco a expensas de los datos macroeconómicos. Más que equivocarme, yo creo, en la estructura, lo que me he equivocado ha sido en la lectura o en lo que esperaba de estos datos macroeconómicos. Han sido unos datos muy débiles. Si bien no han sido catastróficos como los de inicios de agosto, que provocaron ese movimiento tan fuerte a la baja, esas liquidaciones han sido datos muy débiles. Hemos conocido un dato de ISM manufacturero inferior a lo esperado, una ligera recuperación con respecto a los datos del mes pasado, pero unos datos muy débiles. Hemos conocido unos datos de ISM Servicios que, si bien salió más bien en línea, tampoco fue algo sorprendente, y vimos como el empleo se quedó también un poquito por debajo. Salió muy en línea todo, pero no sorprendió como sorprendió el dato de julio. Y luego, lo que era un poco el main event de la semana pasada, que eran esos datos de empleo, pues ahí lo tienen. Tienen el vídeo de los datos del viernes. Las nóminas se quedaron por debajo de lo esperado, y la tasa de desempleo, que si bien vimos como cayó una décima teóricamente, si nos vamos al detalle, vemos como simplemente cayó un 0,032%. Evidentemente, el mercado laboral se está deteriorando más de lo esperado, y confiábamos en que hubiera una normalización después de ese aumento tan grande que vimos en julio, pero vemos como la normalización no ha sido tan grande. Por tanto, esto vuelve a poner sobre la mesa que la Reserva Federal va tarde en el ciclo de bajadas de tipos, y eso es lo que ha provocado esas liquidaciones del mercado. Por tanto, ha sido, yo creo, y ya haciendo autocrítica, que al final es lo que hay que hacer, porque al final nos equivocamos y jugamos con probabilidades. Es decir, básicamente no ha sido una equivocación estrepitosa, porque se ha adelantado, simplemente, se ha adelantado una semana, 10 días, y tampoco confiábamos mucho. Es decir, al alza lo más que podía irse el índice, desde mi punto de vista, el S&P 500, 5.700, o ya si se aceleraba y había ahí un cierre cortos, hasta 5.750. A partir de ahí, poco más veíamos. Entonces, sobre todo los datos macroeconómicos han sido lo que ha lastrado o lo que ha provocado ese movimiento a la baja. Y es que ha habido un movimiento bastante grande. Es imposible predecir que los datos de empleo iban a salir así, que iba a haber tanto movimiento en los fondos federales. Fíjense, el viernes, tras los datos de empleo, hubo una actividad frenética en los futuros de fondos federales, que sirven para que los inversores puedan apostar o cubrirse frente a los cambios en las tasas de interés. Fíjense, según Bloomberg, los volúmenes en el segundo futuro genérico de fondos federales, que es el más activo y el más líquido, alcanzaron los 900.000 contratos a la 1 p.m. horario en Nueva York el viernes, es decir, a las 7 de la tarde. Se trata del nivel más alto para cualquier contrato desde su creación en 1988. El volumen de negociación del contrato de octubre superó el récord anterior de marzo de 2023, cuando el colapso de Silicon Valley Bank resonó en los mercados financieros. Como ven, se están marcando muchas cifras históricas en estos fondos federales, en mercados de opciones, y es que está cogiendo cada vez más importancia este tipo de derivados. Por tanto, pese a equivocarnos estrepitosamente en la fecha de la caída, la trampa alcista parece que sí que era una realidad. Como digo, no nos hemos equivocado tanto en la dirección, sino que me he equivocado sobre todo en la fecha, que al final es muy complicado predecir qué va a hacer el mercado al dedillo. Lo que hay que jugar es con las probabilidades, evidentemente. Si te has equivocado, pues evitar que la pérdida sea lo menor posible. La verdad que en mi caso, con todo el tema de los bonos y esa subida que han tenido, y que evidentemente había algún tipo de cobertura por ahí, pues la verdad que no ha sido para nada. Sobre todo, sí que es cierto que me habría gustado que aguantara un poco más cerca de máximos, o que incluso los intentara. Me habría beneficiado un poquito más, pero con una subida tan fuerte como la que ha habido en los bonos,
bonos, pues tampoco nos podríamos quejar. Se abre ahora un panorama incierto por debajo del 5.500. ¿Por qué? Pues por todos esos argumentos que dábamos para la trampa alcista. Evidentemente todo eso sigue presente y vamos a ver qué pasa, porque ya se ha roto esa estructura alcista, ya estamos por debajo del 5.500, pese a que no haya llegado esa semana del vencimiento, que queda la próxima. Y fíjense, es que a partir de ahora, pues el periodo de recompras corporativas está a punto de finalizar, finaliza el viernes. Los fondos sistemáticos buscadores de tendencia, los CTA, que comentábamos mucho por aquí, que tienen un posicionamiento de 8,4 y que era un punto positivo que el principal índice se mantuviera por encima de los 5.500, porque pese a que no iban a hacer grandes compras ya, pues el posicionamiento podía ir ganando terreno. Bueno, pues sí que es cierto que con un posicionamiento ya casi en niveles notables, casi en niveles sobresalientes, pues por debajo del nivel 5.500, concretamente 5.514, que ya avanzó el viernes y que rápidamente se disparó al 5.400 porque se produjeron ciertas ventas, pero de cara a esta semana, por debajo de este nivel, pues evidentemente va a haber mayores ventas. Luego, por debajo de este nivel, 5.500, pues esa estructura gamma que hemos comentado vuelve a ser negativa, al igual que ocurrió a finales de julio cuando se perdió este nivel. Por tanto, se podría acelerar cualquier caída a la baja. Y estamos a 2 semanas, concretamente la semana que viene y luego ya la siguiente es la semana del vencimiento, del mayor vencimiento del año, que es el de septiembre, y muy posiblemente el mayor vencimiento de la historia. Y todo esto en medio de una gran incertidumbre electoral que no va a hacer más que ir a más en las próximas semanas. Puede ganar Trump, puede ganar Harris y va a estar esa lucha que no viene para nada bien al mercado. Por tanto, el índice S&P 500 perdió el viernes el nivel 5.500, entró en el nivel de venta de los CTA, aunque eran pequeñas, y cayó rápidamente hasta el nivel de soporte de los 5.408, con la liquidez de la Reserva Federal sin ser claramente incremental, a diferencia de otros rallies. Fíjense que siempre que se ha producido un rally, pues el más reciente, por ejemplo, el de finales de 2023, ha sido acompañado, fíjense que fue acompañado hasta inicios de 2024, por un aumento de la liquidez neta de la Reserva Federal, pero que se frenó a inicios de este año. Estamos viendo como el drenaje de la cuenta repo inverso ya está casi a punto de vaciarse y vemos como el balance de la Reserva Federal sigue a la baja. La cuenta del Tesoro en este momento no está impulsando esa liquidez y sí que es cierto que, oye, con el ciclo de bajadas de tipos a punto de comenzar, pues esperamos que la liquidez neta de la Reserva Federal vuelva a tener cierto impulso en las próximas semanas y meses, y ya ni mucho menos hablar de la liquidez global, que esa sí que va a obtener impulso, sobre todo derivado de los estímulos que está llevando a cabo el Banco Popular de China. Desde mi punto de vista, veo inútil plantear escenarios de doble techo. He leído por ahí, sobre todo algún analista americano y demás, plantear opciones de doble techo en el S&P 500 y proyecciones a la baja estratosféricas. De momento, yo no soy muy de plantear este tipo de figuras y mucho menos cuando ni siquiera se ha perdido este 5.128, que era un poco el mínimo. Por tanto, todo eso descartado desde mi persona, no me vais a ver ni hacer ni comentar ese tipo de estructuras. Para esta semana apenas hay dato macro importante más allá de la inflación. Un dato superior a lo esperado, al revés de lo que ocurría hace unos meses, debería de ser tomado como alcista, mientras que los datos inferiores a lo esperado pondrían sobre la mesa que la Fed va aún más tarde, ya que el riesgo de desaceleración de inflación aumentaría considerablemente. Esto es algo que hay que comprender. Ya no estamos en un ciclo inflacionario, pese a que la inflación se mantenga todavía ligeramente por encima de los objetivos, ya no estamos en un ciclo de riesgo inflacionario, ya estamos en un ciclo normal y por tanto unos datos de inflación por encima de lo esperado, siempre y cuando no sea algo descabellado, deberían de ser tomados como positivo, sobre todo en este momento donde se está descontando que la Reserva Federal va tarde. ¿Por qué? Porque unos datos de inflación tomados o inferiores a lo esperado, considerablemente inferiores a lo esperado, como hemos tenido en los últimos meses, aseguraría aún más que la Reserva Federal va tarde, incluso aumentaría el riesgo de cierta deflación, sobre todo en datos intermensuales. De momento no es un riesgo, pero sí que es cierto que esta tendencia, si se mantiene durante, otros 10 meses, pues evidentemente plantearía un serio problema.
Como digo, de momento es simplemente un comentario, de momento no hay riesgo de ello ni nada de eso, pero sí que es cierto que en este punto unos datos de inflación en línea serían lo ideal, por encima de ello, ligeramente por encima, sería incluso más positivo aún, pero unos datos que salgan por debajo o muy por encima no deberían de ser bien tomados. Como digo, no trabajo con escenarios para esta semana, ya que por debajo del nivel 5.550 no veo interesantes opciones para ir largo y podría mantenerse en rango lateral o recuperar cierto terreno. Fíjense que este es el gráfico de Gamma de @inversores institucionales en Telegram y YouTube. Podéis buscarle, los que sigáis a Cárpatos ya sabéis que proporciona niveles bastante importantes, que son los niveles cuantitativos. Fíjense, estaba un poco el nivel de resistencia del viernes en el 5.500, el nivel de soporte más importante estaba en el 5.400, como pueden ver, y ahí aguantó el tipo, concretamente de 5.425. Ahora, el nivel de soporte más fuerte estaría en los 5.000, que es el famoso put wall. Fíjense cómo por debajo de este nivel de 5.400 no hay una estructura muy grande, ¿eh? Vamos a ver cómo se recompone de cara a mañana lunes y quizás podríamos ver una estructura pues mucho más sólida de cara a qué piensan los cuantitativos. Pero en este momento sería un poco lo que pasó aquí, ¿no? Fíjense lo que pasó el viernes 2 de agosto, perdón, que se perdió el 5.400 y hubo desplome, evidentemente acompañado por todo lo que ocurrió, pero desplome total hasta el nivel 5.100, 5.500, 5.000 puntos. Es decir, no hay grandes soportes importantes ni en 5.300, ni en 5.200, ni nada de eso por el momento. ¿Podríamos esperar caídas drásticas como acabo de mencionar que pasó el 5 de agosto? Bueno, pues sí que es cierto que evidentemente no podemos descartar nada de cara a la apertura de mañana lunes, pero hay ciertas diferencias. Fíjense lo que nos dice Spot Gamma. El 1 de agosto el mercado bajó de 5.500 a 5.400 y el VIX, que mide la volatilidad, cerró en 19, mientras que hoy está en 22. Esto indica que el mercado está más preparado para posibles caídas que el 2 de agosto. Por lo tanto, no parece probable que el VIX suba mucho como hasta 50 para el próximo lunes. Recordemos que sobre todo ese movimiento tan fuerte el lunes se debió a unos problemas de liquidez dentro del índice VIX, que fue lo que derivó un poco, evidentemente acompañado de todo ese del carry trade, de que el mercado estaba descontando que la Fed iba tarde, esos malos datos macro y todos los puntos que afectaban, pero sí que es cierto que un punto fundamental fue todo este tema de la volatilidad, y es que vimos un aumento de 20 o de prácticamente sí, por debajo de 20 a 65 el VIX en solo un día. Evidentemente esto es algo que no suele ser muy usual. Un VIX en 65 es niveles de pandemia, es niveles de crisis financiera global de 2008, no es algo muy habitual para un día, un lunes normal de agosto, que sí, que había problemas, te compraba un VIX a 30, pero ni mucho menos un VIX a 35. Bueno, en este momento y también pues al ser septiembre ya hay mayor liquidez en el mercado y no debería de pillar tan de sorpresa, hay mayor cobertura también, y sobre todo el VIX ya está en niveles de 22, incluso el viernes, fíjense que llegó a acercarse, lo tengo por aquí, el VIX llegó a acercarse a niveles de 24, por tanto, oye, no es lo que vimos el jueves 1 de agosto, que estaba simplemente o incluso por debajo del nivel de 20. Por tanto, no deberíamos de ver un movimiento así. Evidentemente nadie sabe lo que puede ocurrir, pero no debería de verse. Eso sí, el VVIX, que son las opciones del VIX, tuvo su mayor cierre semanal desde la previa al 5 de agosto, es decir, la volatilidad es elevada y aunque no esperes un movimiento de volatilidad tan fuerte como el de ese lunes porque se debía a hechos de liquidez y demás, sí que es cierto que el riesgo y la volatilidad se espera que sea bastante elevada. Fue una semana fatídica para la tecnología y la energía. Fíjense que fueron los peores sectores. Sector tecnológico menos 7,61, sector energético menos 6,04. Solo hubo dos sectores en positivo, el defensivo y el real estate, evidentemente muy beneficiado por ese ciclo de bajada de tipos que está a punto de iniciarse, y que si el mercado descuenta que la Fed va tarde es porque este ciclo se puede adelantar. El principal beneficiario de todo esto es el real estate. Ahora, ¿qué pasa? Pues que el riesgo de recesión no le beneficia, de ahí que se mantenga más bien equilibrado en vez de pegar un subidón. Lo que más le beneficia es ciclo de bajadas de tipos, pero soft landing.
Los 7 magníficos siguen siendo claramente los grandes perdedores desde el 10 de julio. Fíjense que han perdido ya más de un 14% el ETF de los 7 magníficos. Cuando el S&P 500 ha perdido un 3%, el equiponderado ha subido un 2,75% y el Russell 2000 ha subido un 3,96%. Desde el 10 de julio, la gran rotación sigue presente, aunque no sea o no haya sido tan positiva como se vio en los primeros días. Fíjense que se mantiene. Y de hecho son estas pequeñas compañías las que han visto, las que han sido las grandes impulsoras del mercado. De hecho, aunque el mercado se aproximara a los máximos históricos, los 7 magníficos han estado bastante rezagados. Fíjense cómo no se han aproximado ni mucho menos a esos niveles máximos del 10 de julio. Fíjense que lo podemos ver por aquí. Lo máximo que se han quedado es un -6, -7% por debajo de esos niveles. Eso sí, durante el año, si cogemos todo el año 2024 completo, son los grandes ganadores. Fíjense como el Russell 2000 solo ha ganado un 2,77% en el año, equiponderado solo un 8%, S&P 500, un 13,56%, y son el ETF de los 7 magníficos el que genera un 27,41% de retorno. ¿Cuál es el motivo para ello? ¿Cuál es el motivo para que desde el 10 de julio se produzca esta gran rotación que ya indicamos mucho en el canal? Y de hecho yo actué conforme a ello en mi cartera, en mi gestión, y lo comentábamos por aquí, sobre todo en el segundo trimestre del año, que podía ser una buena oportunidad para ponderar más, evidentemente, ni mucho menos dar la espalda a los 7 magníficos, aunque habría sido un punto positivo, pero claro, a posteriori pues todos somos ganadores, pero en ese momento yo ni mucho menos me planteaba dar la espalda a los 7 magníficos, pero sí que es cierto que empezar a ponderar, sobre todo, había gente que el equiponderado, yo no me fui al equiponderado, sino que me fui directamente al Russell 2000, aposté mucho por el Russell 2000, sin dar la espalda a los 7 magníficos, pero apostando a ese Russell 2000. ¿Por qué? Bueno, pues posiblemente a la normalización del retorno, que ya hemos visto que llegó a retornar el ETF de los 7 magníficos casi un 50% en lo que va de año 2024, pero a normalización de retorno y una clara recogida de beneficios, después de que los últimos resultados empresariales fueran buenos, pero no extraordinarios, y ponen de manifiesto que la gran diferencia entre los grandes y los pequeños. Quizás los pequeños ya han pasado la desaceleración y ahora que hay expectativas de financiación más barata, se van a poder aprovechar. Fíjense, este gráfico son estimaciones de ganancias consensuadas para los 7 magníficos y para el resto de las compañías. Fíjense en el año 2023 cómo la ganancia esperada, la ganancia de los 7 magníficos era un 35% en conjunto, mientras que para el resto era de una caída de un 4%. Evidentemente es normal que retornen muchísimo más los 7 magníficos que un Russell 2000 o que un equiponderado, porque son esas las compañías que están generando beneficios en las compañías, ¿no? Fíjense como para el año 2024 todo esto se mantiene, pero ¿qué pasa? Que ya las expectativas de cara al año 2025 son de una clara normalización. Evidentemente las 7 magníficas van a seguir liderando porque son 7 magníficas por algo, pero sí que es cierto que se normaliza muchísimo más ese crecimiento anual de los beneficios y aumenta para las pequeñas compañías. Y es que tengo la teoría de que los percentiles más bajos de la sociedad, tanto particulares como empresas en América, han sufrido ya una recesión, y lo podemos ver con el Russell 2000, que se encuentra, sí que ha tenido intentos de ir al alza, pero se encuentra prácticamente en ese rango lateral desde el año 2022, y pienso que han aguantado mucho más el tipo, que pueden aguantar mucho más el tipo en caso de que ahora vemos una desaceleración mayor, una recesión. Pienso que son las grandes tecnológicas las que van a corregir un poco más, porque no habían descontado un poco esta normalización de los beneficios, ¿no? Y en cambio las pequeñas compañías, pues oye, estoy seguro que van a volver a ese rango, incluso que lo pueden pasar más mal, pero creo que van a ser las primeras en beneficiarse de ese ciclo de bajadas de tipos. Al final son las que más requieren estas bajadas de tipos, porque requieren financiación constante. Al final los grandes, tanto particulares como empresas, se aprovecharon de esta financiación barata y generan tanto cash flow que incluso pueden sacar beneficio a ese retorno o
luego utilizar eso para invertir, es decir, pueden subsistir sin requerir financiación constante. Esa es mi teoría. Y si nos vamos a observar Nvidia, fíjense que Nvidia, como el precio, sigue mucho la evolución del forward beneficio por acción, ¿no? Del forward EPS, que se llama, de las estimaciones de beneficio por acción. Fíjense que hasta el año 2024 era así, luego se disparó muchísimo, hasta prácticamente estar totalmente desfasado, volvió a estar totalmente desfasado ahora en julio, y sí que es cierto que bueno, pues ahora ha tenido una normalización mucho más, y de hecho muchos analistas hablan de que puede ocurrir un poco lo que ocurrió en el segundo semestre de 2023, ¿no? Un rango lateral, aceptando sobre todo cómo el beneficio por acción pues va un poco pillando al precio, que quizás sí que se había adelantado por demás. Pero ¿cuál ha sido el principal actor de este retorno que ha ofrecido Nvidia? Pues hasta ahora el beneficio por acción. Sí que es cierto que ha habido momentos en los que ha estado desfasado, pero yo no hablaría de burbuja simplemente por esto, porque el beneficio por acción ha seguido muy bien ese aumento de los precios. Si os vamos ya a observar el apartado de renta fija, que sin duda cuando el mercado descuenta que la Reserva Federal va tarde, el gran beneficiado o los grandes beneficiados son los bonos. Fíjense, con el rendimiento a 10 años por debajo del 3,72% en su menor cierre del año y su menor cierre desde junio de 2023. Vimos una caída bastante fuerte el viernes en los rendimientos. Evidentemente ya están aquí las bajadas de tipos y el mercado descontó con estos datos de empleo tan débiles que quizás va a haber unas bajadas de tipo mayores en lo que queda de año. No sabemos si 25 puntos básicos o 50 para septiembre, quizás dependa un poco de los datos de inflación. Yo apostaría más por 25, pero bueno, vamos a ver los datos de inflación para tener confirmaciones, pero sí que es cierto que descuentan que puede haber más bajadas de tipos. Fíjense como el rendimiento a 2 años cayó a 4,65, su menor rendimiento también del año y el menor desde marzo de 2023. Y sí, amigos, la curva de tipos, que hablábamos creo que era el jueves, de que se había desinvertido, aunque momentáneamente no logró cerrar ahí, sí que ha cerrado la semana desinvertida después de 26 meses o 565-567 sesiones bursátiles. Aquí tenemos la curva de rendimiento 2-10 años, como vuelve a estar desinvertida después del mayor periodo de inversión en 50 años. Y como pueden ver, y ya hemos hablado en numerosas ocasiones en este canal, una inversión de la curva de tipos cuando se desinvierte siempre precede a una recesión. ¿Vendrá ahora una recesión? Bueno, pues la verdad es que no me gusta nada decir que esta vez es diferente. Hay que ser consciente que los riesgos de una recesión están aumentando, los riesgos de una desaceleración están aumentando, sobre todo con los últimos datos económicos que hemos conocido esta primera semana de septiembre, pero hay que tener en cuenta que la situación, tanto mundial como económica, es distinta. No me gusta nada hablar de que esta vez es diferente, pero hay que tener en cuenta que todo, tanto el mundo como la economía, ha cambiado. De ahí que una inversión de la curva de la más grande de la historia, 26 meses con la curva invertida, no haya provocado aún una recesión. De ahí que, por ejemplo, indicadores adelantados como The Conference Board, que nunca había fallado, que lleva invertido, que lleva apuntando a recesión más años incluso que cuando Lehman Brothers, todavía no se haya provocado una recesión. El mundo ha cambiado. Fíjense estos párrafos de Bloomberg que son la clave de todo esto. Hay un exceso de reservas en el sistema bancario como resultado de las medidas tomadas después de la crisis financiera, como el QE. Fíjense cómo hemos visto antes la liquidez neta de la Reserva Federal, y fíjense que pese a que el balance de la Reserva Federal lleva cayendo desde el año 2022, vemos aquí el gran aumento el año de la pandemia, y si ampliamos un poco el gráfico vemos el gran aumento también desde el año 2008, que fue cuando todo esto empezó a cambiar. Y fíjense cómo pese a que el balance de la Reserva Federal estaba cayendo, la liquidez no ha caído del todo. De hecho, desde marzo de 2023 ha sido incremental, sobre todo por este drenaje del repo inverso. Es decir, todo ha cambiado y ahora mismo una inversión de la curva de tipos no apunta a lo mismo que apuntaba en su día. Fíjense, tenemos por aquí, los grandes bancos tienen tantas reservas que no quieren más, por lo que mantienen bajas las tasas de depósito independientemente a subidas de la Reserva Federal. Este exceso de reservas significa que algunos participantes del mercado tienen acceso a financiamiento más barato del que reflejan las tasas del mercado monetario. Un poco también lo que hemos explicado de compañías más pequeñas y compañías más grandes. Por lo tanto, la inversión de la curva tradicional, tanto el 3 meses 10 años como la 2 años 10 años, es menos relevante en este nuevo contexto financiero. Esto no quiere decir que no haya recesión, pero sí que es cierto que ha cambiado y que quizás si se produce una recesión no se produce de una forma tan drástica, a no ser que todo esto se desmorone, evidentemente.
Estamos hablando de que esto se mantenga, igual que todo el tema de deuda y demás. Al final todo esto es una bola de nieve. En caso de que llegue el corte, pues la caída puede ser estrepitosa, pero en este momento ese aumento mensual prácticamente de la deuda para pagar y de la liquidez global para pagar ese drástico aumento de la deuda no puede parar, porque en caso de que pare, ahí sí que es cierto que vendrían problemas muchísimo mayores. Por tanto, teniendo en cuenta que esto va a seguir, pues sí que es cierto que es todo muchísimo más complicado. El mundo ha cambiado, hay que adaptarse a ello y saber que existe el gran riesgo de que en el momento en que ocurra algo por ahí, pues evidentemente nos va a llevar por delante a todos lo más probable. Independientemente de si la desaceleración llega a recesión o no, que la verdad que nos vale más bien poco estar debatiendo aquí si se va a producir una recesión o no, los bonos han sido la gran oportunidad, con el TLT marcando máximos desde julio de 2023 el viernes. Fíjense, aquí tenemos el TLT, sin duda creo que ha sido la gran apuesta mía de este año 2024 y la que me ha salvado sobre todo de grandes correcciones que ha habido en el mercado. Fíjense cómo en la semana gana un 3,18%, que no está mal para ser renta fija, ¿eh? Ojo, porque el S&P 500 pierde un 4% y el TLT, bonos a 20 años, te ganan un 3,18%. No está nada mal. Fíjense, y os voy a explicar un poco por qué en este momento con el TLT a niveles de casi 100, quizás es mejor, si lo que quieres es aprovecharte de las bajadas de tipos o de ese ciclo de bajadas de tipos, que ya está en gran parte descontado, irte a bonos a más corto plazo, como por ejemplo el ETF IEF, o si estás en Europa, pues buscar su referencia UCITS, que la verdad no la conozco ahora porque no lo he operado. Pero bueno, sí que es cierto que fíjense como el TLT ha ganado desde mínimos de abril, fíjense que ha ganado más de un 13-14% y el IEF ha ganado creo que un 8, una cosita así, ha ganado un 7-8%. Pero ahora es cuando más se va a beneficiar el IEF con las o estos bonos a más corto plazo con si el ciclo de bajadas de tipos se mantiene. Es decir, el TLT ha recogido muy bien este inicio de ciclo, ya la curva está desinvertida y ahora mismo también un poco por todo el tema deuda y que los bonos a más largo plazo se ven un poco afectados por la deuda, esa oferta cada vez mayor de deuda, esa demanda que no termina de ser del todo 100% sólida debido a que Japón todo el tema de divisa le afecta, aunque ha mejorado considerablemente. Arabia, China, en este momento no les interesa tanto la deuda a largo plazo americana. Bueno, pues sí que es cierto que si te quieres beneficiar del ciclo de bajadas de tipos, estaría mejor irte a bonos a corto plazo. Ahora, hay que tener en cuenta también que posiblemente mucho esté descontado y que si ahora de repente sale algún dato económico más fuerte, puede que los rendimientos vuelvan a subir y puede que los bonos vuelvan a caer. Es decir, hay que acertar mucho el timing ya en este punto. No conviene perseguir precios del todo. Esto es algo que hay que tener en cuenta en todo. No conviene perseguir precios. Si nos vamos ya al apartado de divisas y materias primas, vemos como al dólar tenemos que hablar también de Donald Trump, ya que estamos muy cerquita de las elecciones. Donald Trump amenaza con imponer un arancel del 100% a los países que realicen negocios en una moneda distinta al dólar estadounidense, añadiendo un nuevo pilar a su plataforma de aranceles. Trump, quien ha defendido durante mucho tiempo políticas comerciales proteccionistas, dijo que el dólar ha estado bajo un asedio importante durante 8 años. China, India, Brasil, Rusia y Sudáfrica discutieron la desdolarización en una cumbre el año pasado. En contraste, Trump ha declarado que quiere que el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial, una promesa que renovó en el mitin de este mismo sábado. Aunque la dominancia del dólar ha disminuido en las últimas décadas, la moneda estadounidense aún representa el 59% de las reservas oficiales de divisas en el primer trimestre de 2024, con el euro en segundo lugar representando el 20%. Aquí tenemos y sobre todo también tenemos la situación del yuan. Bueno, sobre todo Donald Trump es el gran de todos los candidatos. Si nos vamos a Harry Trump, evidentemente el Trump es el gran protector del dólar y el dólar debería de ver movimientos al alza si Donald Trump sale reelegido en este caso. Bueno, reelegido no, porque ahí no es el actual presidente. Con todo esto sobre la mesa y sabiendo que un ciclo de bajadas de tipos está a punto de iniciarse, el dólar visitó el viernes mínimos anuales. Evidentemente el ciclo de bajadas de tipos debería de afectar al dólar. Eso sí, ya ha descontado esta primera bajada de tipos y su evolución dependerá de lo rápido que avance
avance este ciclo de bajadas de tipos o de los factores políticos. Evidentemente, una ganancia de Trump pues debería fortalecer el dólar. Es posible que también las bajadas del dólar frente a otras divisas, como puede ser el euro o la libra, que también van a bajar los tipos de interés, pues ya esté en gran parte descontado, y cuando se realice la bajada de tipos de la Reserva Federal no se produzca una caída mayor. Evidentemente habrá que ver, pero ya está gran parte descontado. Y frente a euro o libra, bueno, pues el dólar sigue actuando como divisa refugio, divisa, no activo, divisa refugio. La verdad que no veo mucha fortaleza de estas divisas en el medio o largo plazo. Sí que es cierto que en el corto plazo, con este ciclo de bajadas de tipos y que la Fed es un poco la que manda sobre los otros, pues se puede ver más debilitado. Con respecto al yen japonés, tuvo su menor cierre desde el 2 de enero, el dólar, y si queda alguna operación carry, bueno, pues sí que es cierto que se debería de ir deshaciendo ya. ¿A qué me refiero con operaciones carry? Bueno, pues sobre todo en los últimos años, debido a que Japón tenía unas bajas tasas de interés y Estados Unidos más elevadas, se estaba produciendo, o los fondos estaban realizando una operación muy interesante, que era financiarse en yenes a unos tipos muy bajos y obtener rentabilidad en dólares a unos tipos más elevados y con los retornos que ha ofrecido la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Bueno, pues que debido a que Banco de Japón ya ha subido los tipos de interés, la Reserva Federal va a iniciar este ciclo de bajadas, el yen también se fortalece frente al dólar, y esta diferencia carry, que beneficiaba tanto, pues ya no lo hace. Ya no lo hace en tan grande cantidad, ¿no? Y por tanto tienen que desapalancar algunas posiciones, sobre todo posiciones tecnológicas, que era donde había fluido ese dinero, para tratar de evitar grandes pérdidas por el carry trade, ¿no? Por tanto, esto ocurrió en gran masa el día 5 de agosto, se estima que queda un 30-40% todavía por aquí. Bueno, pues a medida que el yen se fortalezca frente al dólar, esto debería de ir desapareciendo. Con respecto al oro, bueno, pues cerró la semana muy cerquita de máximos históricos, 2.497. Ya saben que el principal actor, catalizador, driver del oro no es la inflación al consumo, como se suele interpretar. Evidentemente un gran catalizador son los riesgos geopolíticos, pero eso no se puede medir. El principal actor catalizador es un aumento de la inflación monetaria. Y eso, evidentemente, un ciclo de bajadas de tipos, un ciclo de políticas expansivas, no solo en Estados Unidos, sino de nuevo a nivel mundial, pues es el principal catalizador, al igual que la caída de rendimientos reales, que descuentan un poquito lo mismo, el alza del oro y la caída de los rendimientos reales. Inflación monetaria. Ahora, tampoco les invito a perseguir precios, tampoco les invito, como ya he dicho antes con respecto a los bonos, a que traten de sumarse en un momento de euforia. Por ejemplo, en caso de que el ciclo de bajadas de tipos se retrase, pues es posible que veamos ciertas correcciones en el oro. Trataría de aprovechar esas oportunidades, ya que no tiene pinta, con todo el tema deuda, con todo el tema liquidez global para pagar esta deuda, que la inflación monetaria esté mucho tiempo corrigiendo en caso de que el ciclo de bajadas de tipos se retrase. Incluso la liquidez global no va a corregir, porque China ya vemos que está estimulando. Por tanto, esta es la principal tesis para el oro. Bitcoin como principal activo del riesgo, bueno, pues sí que es cierto que no está terminando muy bien la semana. Hoy domingo estaba cayendo al nivel de 54.000, estaba cayendo a la media de 50 sesiones. Como principal activo que mide el riesgo, bueno, pues sí que es cierto que no es muy positivo de cara a iniciar la semana. Y con respecto al petróleo, bueno, pues el petróleo West Texas ha estado muy mareado por noticias relacionadas con aumentos de producción de la OPEP y la desaceleración de Occidente y la nula recuperación de China. Bueno, pues ha registrado su peor semana desde octubre de 2023 y su menor cierre desde marzo de 2023 también. Creo que el lunes hay reunión de la OPEP o hay conclusiones de la OPEP con respecto a la producción, por tanto será interesante, sobre todo esa desaceleración un poco que se está descontando o se ha descontado en gran parte esta semana, pues no viene muy bien. Así que nada, hemos dado un repaso a los principales activos americanos. También tengo por aquí algún comentario de Europa, pero la verdad que ya no me da mucho tiempo. Para esta semana, además de los datos de inflación en Estados Unidos, que son lo más importante, tenemos bajada de tipos, decisión de tipos el jueves en el Banco Central Europeo, algunos datos de empleo y Producto Interior Bruto en el Reino Unido, inflación en China y algún dato también importante y comentarios por parte del Banco de Japón para esta semana. Así que nada, si quieren ver esos comentarios de
De Europa, pues ya saben, suscríbanse al informe, a The Market Shake, que tiene el enlace ahí abajo, porque es que si no el vídeo se me va a hacer muy largo. Pero vamos, lo resumo a que Europa sigue a Estados Unidos. En este momento no hay mucho que argumentar por aquí. Y también al comentario que ya me han escuchado recurrentemente, que es que Europa, la eurozona, está estancada y la producción industrial de Alemania no fue muy positiva. Lo que vimos el viernes, sobre todo lastrado por el tema de la automoción. Así que poco más que comentar. Estancamiento, claro, en la eurozona y una debilidad muy grande de Alemania que no tengo la sensación de que se pueda revertir en el corto plazo. No quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, ya con el inicio de semana. Chao.